Libertad, la manera de escuchar. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas. Estamos en un vicio más, ahora ya entrando en el clima de las Malvinas, ¿no? Clima militar. Clima militar, sí. Bueno, con esta marcha, las marchas son militares, así que Son todas militares. Sí, son todas todo militar. sí. Va, tienen onda militar. Por más que sean de un partido político o de cualquier cosa. Y si escuchas la marcha esta, Sí, con esta marcha Isla de San Lorenzo, digamos patrias, sí, nos quedamos. Sí. Entrevista de Quique Rodríguez, un Exactamente. excombatiente de es Malvinas. combatiente que dirige el museo de Villa Gesell, de exactamente. Villa Gesell. Después, finalizada la entrevista, vamos a tener el discurso de Galtieri cuando se rinde. ¿Escuchamos la entrevista? Entrevista Galtieri. Te cuento que nuestro presidente comunal siempre está dispuesto a prestarnos su apoyo en todo tipo de iniciativas culturales y educativas, que es el papel que un poco desempeñamos desde los medios de comunicación y como docente de un colegio secundario. Por eso agradezco infinitamente su presencia hoy aquí. Y Francisco es un futuro periodista que está empezando a dar sus pasos, que forma parte del taller de la escuela secundaria, el taller de radio que tenemos, y también de la radio escolar, pero que además tiene un programa en nuestra radio. Quisimos armar un conjunto y bueno, de alguna manera que nos cuentes un poco acerca de tus vivencias en Malvinas. Nosotros ya estuvimos hablando en una oportunidad, estuvimos en el aire, y lo primero que me gustaría rescatar es brevemente, si lo podés hacer, una pequeña reseña de cómo viviste vos tu experiencia en Malvinas. La verdad que bueno, es una etapa que no se puede resumir en muy pocas palabras realmente, porque contiene muchas vivencias, muchas anécdotas, mucho sufrimiento, ¿por qué no decirlo, no? Que a veces le cuesta tanto el hombre decir eso, ¿no? Muchas lágrimas. Y fue duro, fue duro. Cuando me comunico, cuando yo me entero de la posibilidad de que la unidad mía ingrese a las islas a cumplir la tarea que le compete a cualquier soldado, que es defender la patria y la bandera hasta perder la vida, hay un componente que nos caracteriza a nosotros, o en ese momento nos caracterizó a nosotros, que es el régimen, pero no estoy hablando de un régimen militar, sino del régimen marcial, que significa mantener todos esos valores que nos inculcaron de jóvenes, de chicos, de la patria y de las palabras del general San Martín, ¿no? Entonces, yo me acuerdo muy bien, que en ese momento yo estaba en la enfermería y hacen una breve introducción el jefe de nuestra unidad y nos prepara para incorporarnos en una lista que iba a ser principalmente quién se anotaba. Y bueno, yo me acuerdo que me escapé de la enfermería porque quería ir con mis compañeros. Esa sensación de camaradería, esa sensación de amistad la da la vida militar. Ahí se inculcan muchos valores, a pesar de lo que se diga, a pesar de que el tema candente, el tema explosivo en la opinión pública, la vida en los cuarteles te marca mucho. Te marca a tal punto que yo no quería dejar a mis amigos, a mis compañeros. Después de 14 meses de convivencia con ellos, yo no podía quedarme. Y bueno, me acuerdo que con 38 de temperatura fui y me presenté y obviamente no me querían aceptar, pero como había calificado muy bien
las maniobras operativas de la unidad tenía una buena calificación y bueno, lo aceptaron y pude ir con ellos. Obviamente que en abril, como en esta época, Buenos Aires es completamente diferente. Hay fotos en el museo que habrás visto y observado que antes de partir estábamos en manga de camisa y disfrutando un día de sol pleno y a las pocas horas estaba en unas islas con un viento infernal y pasando una vivencia un poco medio extraña, ¿no? En tan poco tiempo. Y de ahí, bueno, todo un periplo que no se puede resumir despejando unas palabras hacia el aire, ¿no? Es toda una vivencia, es toda una situación que se va marcando el día a día, te va marcando las horas, te va marcando los minutos, porque cuando estás en la espera, el silencio te marca y te va forjando de alguna manera, para bien o para mal. Pero lo único que pensás en ese tiempo es ya no la patria, ya no la bandera, lo único que quieres rescatar sí es tu compañerismo, tu compañero, tu hermano que está ahí, ¿no? Es lo único que te mantiene vivo, porque sabes que ya no está mamá, que no está papá, que no está en tu hogar, perdiste los sentidos, ya no es lo mismo la cena familiar, ya no son mismos los domingos, ya no es mismo el sol que se pega en la cara, y el hombre se adapta. El hombre se va adaptando porque tiene esa facilidad, la adaptación que no la tiene nadie, y en las situaciones completamente límites uno se encuentra con esta realidad que te golpea mucho, y muy duro. Y lo único que persiste es tu capacidad de supervivencia y tu amor por la gente que te rodea. Enrique, con respecto a este tema, Francisco quiere hacerte alguna pregunta, Sí. así que le paso la posta. Francisco, ¿qué querés preguntar? Quería saber que cuando vos decidiste ir a la guerra, ¿cuáles eran las expectativas que tenías sobre ella? Ante todo, hola Francisco, un placer compartir con vos. Un placer estar. Sí. Bueno, como expectativa no era expectativa, nada. Vos te podés imaginar que la situación que uno vivía a los 19 años era una situación de una psicología juvenil, de aventura, más que nada. Sí, de aventura, para darle un marco en este contexto. Si bien habíamos convivido con todos nuestros compañeros, y sobre todo lo que en la unidad que yo pertenecí, que es el 1 de Infantería, Regimiento de Patricios, con toda la carga emocional que significa revestir en un regimiento histórico como ese, que nació con la patria en 1806 y 1807, en las primeras invasiones inglesas. Estamos unidos en esta historia. Lo vivimos así como una fantasía, ¿no? Una fantasía juvenil de decir, bueno, ahora nos toca a nosotros, ahora te voy a demostrar que sirvió de algo, ¿viste? Todo este esfuerzo que esos 14 meses de convivencia y de constante práctica, lo puedo poner en práctica. Es como cuando vos te entrenás para un partido de fútbol y querés rendir al máximo, pero con una sensación de aventura, con una sensación de dejar en claro que estás preparado para eso. Y las caras nuestras, que en esas fotos que están en el museo cuando estamos por partir, te va a contagiar esa sensación de aventura, de tomar en ese momento de nuestras vidas esa decisión, porque la tomamos nosotros, no nos forzó a ninguno de nosotros el ir para allá. Se completó sí la lista después con el personal de carrera,
pero todos fuimos voluntarios de nuestra unidad, todos queríamos ir. De 320 fuimos 177 soldados. Y digo soldados porque no éramos reclutas, que recién empezábamos. Bueno, en el momento cuando vos llegás a Malvinas, ¿qué sentís cuando ves a tus compañeros de guerra en esa situación? ¿Cómo estaban viviendo ahí? ¿Cuál fue tu sentimiento al verlos? Y los sentimientos fueron tomando diferentes escalas. O sea, cuando apenas llegamos a la isla nos dimos cuenta que era eso, que eran unas islas, ¿no? Estábamos rodeados de agua. Y bueno, las impresiones fueron cambiando a medida que nos íbamos adaptando y íbamos comprendiendo el entorno donde estábamos, la situación, ¿no? Si bien ya habíamos practicado, ya habíamos entendido el orden cerrado, que significa obedecer ciegamente una orden, porque una orden te puede salvar la vida, fue todo diferente. El golpe emocional de contar que tenés todo en la ciudad y de repente estás en un lugar donde no tenés absolutamente nada, fue duro. Y te fue moldeando, te fue marcando. Algunos no habíamos convivido tan directamente en los cuarteles, pero ahí empezó a haber una comunicación y una sinceridad que no tiene comparación. Como te decía, no hay nadie que te proteja ni que te contenga. Lo único que tenés es a tu compañero. Y después ese compañero pasa a ser tu hermano, porque empiezas a ser confidente de él, y él empieza a ser confidente de vos. Porque los días son largos, porque las horas duelen y porque los minutos son agobiantes. Entonces te refugias en él, lo vas conociendo hasta la fortaleza y las debilidades, ¿no? Y pasa a ser parte tuyo. Entonces es muy duro, no tengo palabras para explicar una situación, pero en particular es difícil aceptar el hecho de que en cualquier momento podías perder la vida. ¿Cómo fue vivir en Malvinas durante ese periodo? ¿Cómo fue el sufrimiento en Malvinas? Vivir en Malvinas. Bueno, quizás ahora, viste que hay tantos viajes que se hacen, uno lo vive como turista, ¿no? Pero claro que la situación fue bastante diferente. Vivir en Malvinas, imagínate que estás en un lugar que no tenés árboles, no tenés paredes, no tenés ningún tipo de reparo. Estás en un terreno que, digamos, el sustrato de la tierra no tiene ningún componente orgánico, es todo depósito del viento volcánico, de polvo que arrasa de la Patagonia, y a medida que se va desplazando, se va reaccionando con una especie de turba, que es lo único que hay en Malvinas. Entonces, solo tipo 5 o 6 de la tarde empieza a subir la marea, y la marea empuja las napas freáticas del agua, y tenés las napas a 50-60 centímetros de profundidad. Lo que complicó la vivencia ahí, porque si bien nosotros estábamos atrincherados, la trinchera tenés que hacerla de tal manera que te cubra toda tu posición. Entonces era una lucha constante de sacar el agua y mantener seco el lugar. Imagínate que tenés la brisa marina más débil, son de 40 kilómetros por hora, y el viento y la temperatura en esos rincones es absolutamente polar. Fue muy duro. De estar en Buenos Aires comiendo 4 comidas, que hace todo el mundo,
ya los 2 días comíamos 3 comidas y después la comida, a medida que iba sucediendo los días, iba cambiando el clima, que es más riguroso, esa comida era muy complicado que llegue caliente a tu estómago. Más allá de lo que significa la comida, ¿no? que pueden dar los militares. O en este caso, en situación militar o en situación de guerra, mejor dicho. En situación de guerra cambia absolutamente todo. Cambia las personas, cambia la conducta, cambia el modo de ver el mundo también. Una macana tuya puede costarle la vida a muchos. Entonces, la adaptación es muy dura. Sí. Después, todo, hasta poder tomar agua se hace complicado. Y se hizo complicado. No sé si es lo que querías preguntar, pero es lo que... Sí. Si es lo que vos sentiste ahí, está bien. Quería saber, cuando te enterás que Argentina se rinde, que por las Islas Malvinas termina la guerra, quería saber cuál fue tu primer pensamiento. ¿Qué era lo primero que pensabas después de que se haya terminado la guerra, de que se haya rendido Argentina? Momentos previos, nosotros, después de haber entrado en el combate, me acuerdo muy bien que empezamos la situación de repliegue porque estábamos sobrepasando nuestras posiciones, principalmente en lo que era el ataque, porque bueno, no podíamos resistir cañoneo, las posiciones móviles de los helicópteros que efectivamente nos desplegaban su fuego, y también las fragatas que bombardeaban sin cesar, que no había forma de resistir y había que cambiar de posición. Así es como que empezamos a hacer un repliegue. Bueno, en esos momentos yo estaba muy débil, muy delgado. Yo fui a la isla con 9 años y 78 kilos. Cuando termina el conflicto, yo con 20 años pesaba nada más que 57 kilos. Con mi compañero no podíamos cargar las cajas de municiones, de 3.000 municiones que venían en cajas de 25 kilos. Y cualquier muchacho lo puede hacer. Esa situación hace que los sentimientos se adormezcan, ¿no? Que esa tensión extrema te va moldeando de tal forma porque es imposible resistir el estrés en lapsos prolongados de tiempo. Entonces, todo pierde sentido. Mejor dicho, todo pierde significado. Hasta la muerte misma pierde significado. Algunos lo toman como una liberación, otros lo toman como el mejor camino. Hay muchos sentimientos ahí. Y cuando en ese momento que después yo caigo herido y mis compañeros me ayudan, Entendemos, Quique, todos tus sentimientos encontrados. Sí. Sabemos que es muy difícil recordar todas estas vivencias. Permitimos que te emociones y que nos emociones también a nosotros. Francisco quiere saber y está muy bien entrenado porque la profe le enseñó a hacer reportajes y dónde tiene que llegar al corazón de las personas. Él está muy entusiasmado con esta entrevista y... Pero permíteme que más allá de lo que uno siente y lo que uno revive, hay algo muy importante que es lo que yo hago siempre, que es este revisionismo, porque es la única oportunidad que ustedes tienen para acercarse a la verdad, acercarse a mi historia. Y nosotros aprovechamos
expuesta, pero si me permitís continuaría porque quizás Francisco dentro de un tiempo no me puede escuchar más, quizás nadie me puede escuchar. Uno nunca sabe cuánto tiempo está acá en esta vida, pero sabes muy bien que si puedo hacerlo lo voy a hacer y quiero que se enteren. Quiero que se enteren para que después no pongan en el recuerdo soldado argentino solo conocido por Dios. Quiero ser conocido por ustedes, porque no hay nada más lindo que este pueblo que tenemos, que lo tiene todo. Seguí con tu relato. Si podés, seguir con tu relato. ¿Querés que te reformulemos la pregunta? No, la tengo bien presente, Cuando logramos replegarnos, bueno, recuerdo que caigo y al suelo y hacía mucho frío, 20 grados bajo cero, y mi cara rompía la escarcha del terreno y podíamos tomar agua. Cuando llegamos a Puerto Argentino, nos comunican que estaba hecho el fuego y que se terminaba de combatir. Y creo que reaccionamos a las 2 o 3 horas cuando los ingleses empiezan a tomar nuestras posiciones y empezamos a entregar el armamento en forma de rendición. Solamente nos comportábamos como autómatas. No había sentimientos, no había emoción. Después empezó a hacer una especie de relax de la mente, tranquilizarse y empezar a cambiar la mirada, a no tener una mirada perdida y empezar a reconocer quiénes teníamos al lado, empezar a sentirnos. En ese momento yo acurrucado por el frío y sentí una sensación de que me iba de la silla. No era así, sino el alivio de estar en la guerra, era otra cosa. O sea, yo estaba perdiendo mucha sangre y un soldado inglés se percata de eso y me rescata. Lo único que recuerdo en este momento es que me llevan, yo ya estaba amortiguado por la pérdida de sangre y no tenía estos pensamientos exactos de qué es lo que estaba pasando, no sentí nada. Hasta los 2 o 3 días posteriores que terminaron los combates, lo único que recuerdo era una sensación de alivio. Una sensación de alivio, pero no porque haya terminado el estrés, el combate, los nervios, el miedo, es porque pude ver 2 o 3 caras que eran mis compañeros de trinchera y me sentí feliz en ese momento. Sentimiento que yo recuerdo en esos momentos de que terminan los combates. Me sentí feliz. Bueno, te quería correr un poquito del plano sentimental. Igualmente vamos a seguir hablando de Malvinas, un poco más reflexión y es algo de actualidad. Ocurrió la semana pasada cuando el gobierno británico están en un periodo de este año va a haber elecciones y aumentaron el armamento militar en Malvinas. Quería saber qué opinás sobre este tema que está ocurriendo actualmente. El gobierno argentino ya denunció a Gran Bretaña y quería saber qué opinabas vos. Sí, algo respecto a ese tema, pero tomándolo en cierto contexto, yo pienso que nada más son movidas políticas.
nada más. En concreto no se trata de más que una escalada armamentística de muy poca escala, pero esto mismo sucedió en Estados Unidos, sucedió en Francia, y en mucha menor escala también sucedió en Perú, pero es una situación también de que si se analizan los presupuestos de cada gobierno y a la medida que uno necesita mayor presupuesto, hay que justificar también ese dinero extra que piden las fuerzas, y no hay nada mejor que a veces hacer un movimiento militar. Las excusas pueden ser ridículas. Se habla de que Argentina contrató la posibilidad con la ex Rusia, la ex Unión de República Socialista o Rusia en este momento de alquilar aviones Sukhoi 34, que son aviones supersónicos para entrenamiento de sus pilotos. No estamos hablando de una venta directa del gobierno ruso, estamos hablando solamente de la posibilidad de alquilar las horas para que nuestros pilotos se entreguen con ese tipo de aeronave. Y el marco está ahí, en la mesa se ven las cartas. Ellos utilizan esa excusa para hacer una pequeña escala armamentística en esa situación, con ese riesgo, y simplemente piden mayor presupuesto. Yo no lo analizo desde ese punto de vista, sin mayores consecuencias que la injerencia política que significa ese tipo de toma de decisiones. Enrique, escuchando atentamente todo tu relato, lo veo a Francisco y realmente me enorgullezco del trabajo que está haciendo, porque no deja de anotar y de anotar y de anotar. Yo te cuento que él tiene un programa los sábados en esta radio, aparte de participar de la radio de la escuela, que toda la entrevista que recién pudiste participar y pudiste ser alguna parte integrante de este conjunto, la realizó él. Y está tomando notas y apuntes y... Bueno, pero me gusta porque eso son unas preguntas muy interesantes. Sí, es muy inteligente, muy inteligente. Está en 4º año del colegio secundario y realmente tiene pasta para esto, Gracias, le voy a decir. Exactamente, lo noté cuando uno empieza algo y realmente es un tema delicado, tiene la pasta necesaria como para tomar las pausas correspondientes y no ir tan directamente, ¿no? Se toma su tiempo y realmente creo que va a ser un muy buen periodista si se lo propone. Tiene una buena maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Totalmente. Ojalá que tenga futuro. Ya dándole paso a la voz de nuestro presidente comunal, que también está acá en nuestros estudios, yo quería que nos cuentes acerca de la tarea que vos realizás en la actualidad, en la gesta diaria, cómo te desenvolvés, qué es lo que haces en GESEL y qué es lo que haces en los colegios secundarios. Bueno, después de hacer un derroteo por todo el país y por países extranjeros, recalé nuevamente acá en la Argentina y por situaciones que no las pude controlar ni manejar, pero bueno, por razones de salud había dejado todo, absolutamente todo lo que había construido, o sea, una carrera universitaria, una profesión, y buscaba esa conexión que uno necesita, ¿no? Con uno mismo, buscar el propósito de tanto esfuerzo, el propósito que uno tiene en la vida. Después de un accidente muy terrible, que pude experimentar otra cosa, ¿no? Que es la apertura de los sentidos, y me volví a recuperar esa parte humana que había perdido en Malvinas. Eso me cambió mucho y necesitaba así un lugar para desarrollar mi conciencia, ¿no? Y
trabajar el alma. Elegí Villa Gesell porque Villa Gesell tiene esa magia de que todo transcurre en otra dimensión, en otro tiempo, y en ese tiempo me sirvió, en ese momento me sirvió. Pero me había reconectado nuevamente con el tema de la gesta ya en Buenos Aires. Empecé a hablar del tema allá por el año 1994 recuerdo. Empecé a transitar sociedades de fomento, lugares de reunión, y hasta que alguien me propuso empezar a hablar en las escuelas, ¿no? Porque veíamos que no había ningún libro de historia que se refería al tema por esos años. Y lo encaramos con otro veterano de guerra. Fue muy duro, fue muy difícil, una lucha muy humillante, lo tengo que decir, porque no nos abrían la puerta, así como no nos dieron trabajo y no nos tenían en cuenta cuando volvimos, así nos cerraban la puerta a ningún lado, porque de golpe y porrazo de ser héroes empezamos a ser chicos de la guerra, y después en el continente éramos los locos de la guerra, y no entendíamos el significado de todo. O sea, fue muy duro. Hasta que logramos conseguir un permiso del Ministerio de Educación, empezamos a recorrer las escuelas y contar la buena voluntad de los directores para que nos abrieran la puerta, porque por más permiso ellos pensaban que nosotros íbamos a fomentar una lectura directa de la guerra sobre los chicos, y no era así, queríamos contar nuestra historia. Empezamos a transitar esa posibilidad de acercamiento, y la continúo. Ahora mi vida en Villa Gesell es trabajar en un museo que hace 3 años que está. Empezó siendo una muestra fotográfica, la propuso el jefe del aeropuerto regional acá de Villa Gesell, con la veña del intendente se hizo un festival aéreo, y en ese festival aprovechamos la rotación para decorarla con fotografías que nosotros teníamos guardadas, ¿no? Que la nuestra. Prendió la idea, le gustó a la gente, aprovechamos ese empujón, y bueno, la propuesta creció en tener un lugar para exhibir en forma de museo permanente. Y bueno, nos empezamos a conectar entre nosotros y a rescatar esas cosas que teníamos guardadas durante mucho tiempo, ¿no? 30 años guardadas. Es así que empezamos a ver en la casa de alguna tía, alguna abuela y algún pariente que se haya quedado con algo, que existe esa dualidad de que vos querés tener ese recuerdo pero tampoco lo querés ver, y bueno, surgió la posibilidad de exponerlo, y empezamos a rescatar nuestras cosas, y a medida que fuimos rescatando y las fuimos mostrando, apareció gente, y ahí noté yo el corazón de la gente, la posibilidad que me daba de reconectarme con ellos, y que ellos empiecen también a sacar. Yo tengo una revista guardada, yo tengo un diario de esa época, y te lo va trayendo, y la colección es fantástica. Y igual acá que empiezo también a trabajar con los colegios, con esos chicos que es a donde apuntamos, ¿no? Que es el futuro de este país, un futuro brillante, porque no hay nada mejor que una mente abierta como la que tienen ellos. Ya dejé la lucha de reivindicación de los veteranos, porque no soportaba la indiferencia y nunca la soporté. Y me refugio en ellos porque ellos me dan esa luz, esa contención que necesito. Porque el oído de ellos se conecta directamente con el corazón. Para que vos tengas una idea de la sensación que se vive acá en el estudio, nuestro presidente comunal estaba conmovido realmente por todo tu relato, y también él iba tomando apuntes, palabras que quedaron en el aire, pero que llegaron al corazón. Eso es lo que queríamos rescatar principalmente, las sensaciones, lo que viviste allá en las islas, más allá del hecho histórico en sí,
lo que se siente vivir una guerra dolorosa y que marcó de alguna manera la historia de nuestro país. La invitación está hecha y contamos con todo el apoyo, tanto de la institución educativa como de nuestro presidente comunal. No sé vos si querés agregar algo más. Sí, lo que me gustaría que quede bien en claro algunos términos. Generalmente nosotros no adoptamos el término de excombatiente de Malvinas, no por una cuestión de rótulo, sino por una cuestión de entidad. O sea, al haber participado en una guerra en cualquier parte del mundo, cualquier persona se transforma en un veterano de guerra. La palabra excombatiente surgió en las etapas de desmalvinización que tuvo la Argentina, ¿no? Una etapa de desconocimiento y de olvido. Por eso nos llamaban ex. De alguna forma era olvídate de lo que es Malvinas, no nos interesa el tema. Desde el año 2000, desde diciembre del año 2000, cuando se promulga a través del Congreso de la Nación la ley donde nos da la entidad y el 2 de abril pasa a ser un día nacional, creo que es más acorde a la altura que corresponde y a la altura de estos tiempos que tenemos que empezar a decirnos la verdad como es. Por otro lado, yo tengo que decirlo que más allá del deseo y más allá de las ganas que uno tiene de poder compartir con ustedes y llevarles en forma directa el relato, la voz mía, hay una cuestión de salud importante que no puedo prometer absolutamente nada, pero si la invitación está planteada voy a hacer todo lo posible para estar ahí cuando sea necesario. Y la guerra en sí, la guerra es un horror. En la guerra no se gana ni se pierde, en la guerra se muere. Entonces, por eso es tan difícil hablar de la guerra. Tengo muchos muertos sobre mis espaldas, entonces lo único que hago yo simplemente es traerlos a la memoria de ustedes, nada más para que no se olviden de ellos, para que los tengamos presentes siempre, para que podamos entenderles y cuando veamos una madre, cuando veamos una esposa que perdió en esas islas, tengamos el coraje de poder verlos a los ojos y decirle gracias por lo que hizo, y no nos podemos olvidar de ellos nunca. LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82, Canal 7, Argentina Televisora Color, transmiten juntamente con las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Desde el Salón Sur de Casa de Gobierno se dirige al pueblo de la República el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce
de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente,